Tu dinero en acción, episodio 28. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy hablamos de inflación. Sí, señores, de inflación, de situación de mercado, de riesgo de recesión económica, de la situación de mercado de renta variable y de renta fija. De todo esto que está sucediendo en los últimos tiempos hablaremos en este capítulo 28 de nuestra todavía corta historia, el segundo de la segunda temporada y bueno, pues en realidad el primero en el que vamos a entrar en materia después de la presentación que hicimos la semana pasada, hablando de cuestiones generales y un poco de los temas que íbamos a tocar esta temporada. Pues este es el primer capítulo de la segunda temporada en el que ya entramos en materia. Y como creo recordar que desde el mes de mayo, que hicimos aquel capítulo de precios, narrativas y situación de mercado, no hemos hecho una parada en el camino para hablar de la situación de mercado, de lo que está sucediendo, y desde entonces la verdad es que ha sucedido bastantes cosas y el mercado está atravesando una situación bastante turbulenta. Creo que es interesante o que puede ser de interés para la mayoría de los oyentes hablar detenidamente de toda esta situación de inflación elevada, de subida de tipos de interés, de cómo está afectando a los mercados. Intentaremos explicar estos términos que escuchamos a diario en la prensa de manera comprensible, cómo hemos llegado hasta aquí, cuáles son los drivers que han desencadenado esta situación, cómo han evolucionado recientemente y cómo podemos anticipar el momento en el que podrían empezar a mejorar y cómo nos afectará en lo referente a nuestro día a día y más concretamente en lo que se refiere a nuestras inversiones, ¿no? Entonces, en primer lugar, pido disculpas anticipadas porque sé que todo este tema es de gran interés, pero que también está hasta en la sopa, es decir, que estamos empezando a estar bastante hartos de estar escuchando en la televisión la subida de la luz, la inflación, la crisis económica, etcétera, etcétera. Entonces, voy a intentar no ser demasiado reiterativo en las cuestiones que ya estamos escuchando en nuestro día a día, tan pronto estamos comiendo, desayunando y ponemos el telediario, etcétera, y dar un punto de vista un poco alternativo o dar un punto de vista un poquito más comprensible o en palabras que todo el mundo pueda comprender, y me comprometo a intentar hacerlo de una manera más amena o más didáctica que lo que podemos tener día a día en la prensa. En segundo lugar, pues deciros que voy a ir de menos a más, por decirlo así, pues voy a empezar a explicar términos básicos para aquellas personas pues que básicamente su formación o su día a día no tenga nada que ver con cuestiones económicas, y poco a poco vamos a ir entrando en materia del episodio explicando cuestiones pues un poco más técnicas o un poquito más avanzadas, de manera que de menos a más cualquier persona desde el inicio del episodio, pues a lo mejor al principio los que más controlen de estos temas, las primeras partes ya se las saben de pe a pa o incluso se pueden aburrir, y poco a poco creo que vamos a ir llevando a todos de la mano de manera que pues podamos ir entrando en materia de cuestiones que vayan interesando a todo el mundo, ¿no? Y en tercer lugar deciros que también vuelvo a pedir disculpas anticipadas porque ni mucho menos soy un experto en macroeconomía y todas estas cuestiones se salen bastante de mi día a día porque ya hace mucho tiempo que me he declarado incompetente para el análisis de la macroeconomía, y lo que llevo haciendo pues los últimos septiembre del 2006 a septiembre del 22, los últimos 16 años, tanto cuando estaba por cuenta ajena en banca como desde que trabajo por cuenta propia, pues ha sido analizar empresas. Digamos que es la microeconomía, o sea, mi especialidad es analizar compañías.
digamos, las cuestiones individuales que por supuesto se ven afectadas por la situación general, pero el negocio interno de una compañía, ¿no? No lo que pasa con la economía general, ni de un país, ni de un continente o la economía mundial, ¿no? Porque todas estas cuestiones son muy complejas de analizar y, bueno, pues creo que está bien saber dónde estamos, pero es muy difícil invertir o intentar ganar dinero con un análisis de la macroeconomía, porque bueno, ya desde hace muchos años se ha demostrado que hay muy pocas personas sobre la faz de la Tierra que consigan buenos retornos analizando en base a cuestiones de la macroeconomía, ¿no? Entonces, bueno, pues hechos esos 3 paréntesis para explicar un poco la dinámica del episodio y mis disculpas anticipadas por los seguro numerosos errores que voy a cometer, al no ser mi especialidad, pues vamos con ello, ¿no? Entonces, empezamos por lo más básico. Repaso de términos básicos o iniciales para aquellas personas pues, que dicen, oye, ¿qué es esto de la inflación? Bueno, pues la inflación es la tasa de variación de un índice de precios. ¿Qué es esto de un índice de precios? Bueno, pues se hacen unas cestas de productos y de bienes, servicios que se consumen en la economía. Digamos, oye, pues cesta de la compra, automóvil, vivienda, energía, la factura de la luz, el combustible, alcohol, tabaco, etcétera. Una serie de productos que se consumen en la economía en el día a día y eso pues tiene un índice de precios que va evolucionando con el paso del tiempo. Ese índice de precios, esa cesta de bienes y servicios se va midiendo y hay unas variaciones, oye, pues de septiembre a octubre hay una variación. Desde octubre de 2021 pues hay otra variación anual, variación mensual, variación trimestral, etcétera, etcétera. Esos porcentajes de variación, oye, esto costaba 100, oye, ahora cuesta 120, pues un más 20% en el índice de precios al consumo. Pues eso es lo que se llama la tasa de inflación, ese proceso por el cual se van inflando los precios a lo largo del tiempo. Bien, los 2 términos más básicos explicados. Eso creo que hasta aquí todo el mundo. Bien, muy bien. Se suele escuchar todo esto de qué es esto de la, como dicen los ingleses, core inflation o la inflación subyacente, que es la inflación core, ¿no? Decir, oye, pues esta inflación a la cual de esa cesta de productos y servicios vamos a intentar sacarle todo lo que son los productos más volátiles. O, oye, pues si hay una guerra o hay una tormenta en algún sitio y las cosechas de trigo bajan, o de repente la producción de petróleo sube, o la guerra hace que todos estos productos que dependen de la energía, como son pues la propia energía y principalmente los alimentos, claro, pues si sube el combustible, el coste del tractor que cultiva el trigo aumenta, los fertilizantes aumentan, sube el precio del trigo, sube el precio del pan. Oye, pues a lo mejor eso no depende tanto de la evolución de la economía, de la oferta monetaria, como veamos después. Oye, son productos que son más volátiles y que quizá no son tan indicativos de que los precios generales de la economía se estén sobrecalentando o enfriándose, ¿no? Entonces, por eso se presta tanta atención a lo que sería la inflación core o inflación subyacente, que es, oye, ¿qué está pasando con los precios y servicios de la economía si nosotros eliminamos la parte de energía y alimentación? Esto es lo que es la core inflation. Entonces, por hacer un poco de hincapié en todo esto de la inflación subyacente, ¿no? Para que veáis que este dato sí que es importante y que lo sigue la gente, recientemente recibí algún comentario, pues porque yo solía, como veréis a lo largo del episodio, pues defiendo que tan pronto se vayan moderando los precios de la energía y de los alimentos, pues todo eso va a ir trasladándose a lo largo de la cadena productiva, del sector primario hasta el final de la cadena productiva, y los datos de inflación deberían ir relajándose, ¿no? Entonces recibí un comentario recientemente que decía, oye Javier, pues eso no es así porque si miras la inflación subyacente te darás cuenta que aunque los precios de la energía empiecen a caer, el resto de bienes y servicios que no dependen de la energía está teniendo una subida muy pronunciada también, con lo cual, aunque la energía empiece a caer, es posible que los precios sigan subiendo. Bien, lo compro y vamos a analizar un poco en detalle todo esto, ¿no? Si nosotros miramos los precios, tanto la energía como lo que no depende de la energía, o por decirlo de alguna manera, si nosotros miramos gráficos a largo plazo de la inflación headline, que se llama, es decir, la inflación total y la inflación subyacente, podemos observar que en general es verdad que la inflación que depende de la energía o de que se incluye pues los alimentos y demás, todo lo que decía que es mucho más volátil, siempre digamos que va un poco tomando la iniciativa o digamos va por delante en sus variaciones de manera mucho más pronunciada, y la inflación core o la inflación subyacente digamos que tiene unos movimientos menos volátiles. Pero por lo general sucede como en estos gráficos que se usan la media móvil a 50 sesiones y la media móvil a 200. Oye, la de 50 sesiones es como mucho más volátil, pero suele tomar la iniciativa y hay un momento en el que se cruzan, y la de 200, que va de una manera mucho más tranquila, con colinas mucho más moderadas, termina siguiendo ese patrón o esa tendencia que ha generado la más volátil.
Por decirlo de alguna manera, si miramos la inflación core y la inflación headline en plazos largos, es muy raro que la inflación headline, que incluye energía, caiga muy pronunciadamente, pues como cayó en 2009, o como cayó en 2014-2015, o como cayó en el COVID, y los meses siguientes la inflación core, que no depende de la energía, no la siga en esa tendencia. Por lo general siempre la termina siguiendo, con lo cual, de una manera más moderada, pero la termina siguiendo. ¿Por qué? Oye, pues porque probablemente es razonable pensar que si sube el combustible y al que lleva el tractor, que le echa combustible, le sube el coste de ese tractor y para recolectar el trigo pide más dinero y el que recolecta el trigo le sale más caro y al que se lo vende a la panadería le vende el trigo más caro y el que vende el pan más caro, pues oye, a la persona que trabaja en un banco que cuando va a comprar el pan le sale más caro ese pan o cuando va a echar el combustible le sale más caro ese combustible, si se está planteando cambiar de trabajo cuando vaya a negociar las condiciones con su jefe, oye, el nivel salarial de un servicio como un servicio financiero, podemos decir que la inflación de un servicio financiero no depende directamente de la energía y no está, digamos, eliminada de esa inflación core o su inflación subyacente, pero probablemente esa persona va a pedir más dinero cuando vaya a negociar. ¿Por qué? Pues porque su poder adquisitivo ha disminuido con la subida de los precios. Con lo cual, digamos que hay una relación en que si suben los precios va a subir todos los niveles de precios de la economía, aunque no dependan directamente de la energía, ¿no? En general, oferta monetaria, actividad económica, como explicaremos después a lo largo del episodio, la velocidad a la que se mueve el dinero, hay factores, oferta, demanda, que afectan a la energía y a la alimentación, pero que también afectan al resto de servicios y bienes que no incluyen energía. Por eso, los bancos centrales y los que marcan la política monetaria, al final pues intentan abstraerse un poco de la inflación headline, que incluye todo esto de la energía y los alimentos, etcétera, etcétera, porque es mucho más volátil, y prestan mucha más atención a la inflación core, pero digamos que hay una relación. Y que cuando nosotros veamos, como hablaremos a lo largo del episodio, las materias primas, etcétera, etcétera, que empiezan a caer, aunque el resto de inflación core, o que no incluye todos estos bienes y servicios directamente ligados a la energía, siga durante un tiempo subiendo, podemos estimar que, y se ha dado en muchas circunstancias, que incluso la inflación headline, cuando caiga mucho los precios de energía, llegado el momento, puede estar incluso la inflación headline, o digamos la que incluye todo, por encima de la inflación core. Bueno, pero eso será una muy buena señal. Muy probablemente después la inflación core va a seguir esa misma tendencia. Y después, por terminar con todo esto de la terminología más básica de inflación, tipos de interés, de inflación core, oye, tipos de interés. Pues los tipos de interés es el coste del dinero. Bien, ¿cuánto, oye, voy a pedir dinero prestado? ¿Cuánto tengo que pagarle al que me lo presta por ese dinero cada año? Esos son los tipos de interés. Bien, tipos de interés, los que conocemos todo el mundo, son los tipos de interés nominales. Bien, ¿qué es esto de los tipos de interés reales? Los tipos de interés reales es el tipo de interés nominal, o lo que me cuesta el dinero menos la inflación. ¿Esto por qué es importante? Porque si yo presto el dinero a una tasa de interés del 3%, pero durante ese periodo de tiempo hay una inflación del 5%, es decir, el índice de precios de la vida o lo que cuesta comprar las cosas ha aumentado un 5%, y yo, que estoy prestando ese dinero, solo he rentabilizado ese dinero un 3%, mi tipo de interés real, que es nominal del 3 menos inflación del 5, mi tipo de interés real es de un -2, es decir, aunque yo he rentabilizado mi dinero, he perdido poder adquisitivo durante ese periodo. ¿Por qué? Porque he prestado el dinero a un tipo de interés inferior a la tasa de inflación que había. Por eso los tipos de interés reales son tan importantes para la inversión. Es decir, tenemos que buscar tipos de interés nominales como mínimo como la inflación y a poder ser superiores para que nosotros ganemos poder adquisitivo durante ese periodo. Entonces, ¿cómo se genera inflación? Estábamos dando algunos ejemplos prácticos de, oye, pues es que sube el precio del petróleo. Pues oferta y demanda. La oferta y demanda, como estudiábamos en la universidad, cuando se cruza aumenta la demanda. Si la oferta no la sigue, el punto de cruce entre las dos es más alto. Oye, hay más demanda de este bien o de este servicio y no hay más oferta. El que tiene la oferta disponible puede subir los precios y hay que tragar con ese precio más alto, porque si hay más demanda, tienen que adaptarse. Lo mismo, oye, baja la oferta, sube la oferta, pues el cruce puede subir o bajar el precio en el que se cruzan esa oferta y esa demanda. Bien, oye, pues sube el punto en el que se cruza la oferta y la demanda del petróleo. El que consume petróleo en todo su proceso, pues para extraer un mineral que está debajo de la tierra y necesita una excavadora,
el que tiene una planta productiva que utiliza corriente eléctrica y esa corriente eléctrica se produjo en una central de ciclo combinado quemando carbón o quemando gas y ese producto subió, entonces la energía que llega a tu fábrica te cuesta más alta, entonces tú que utilizas energía para fundir el vidrio, ese vidrio tienes que vender la botella más alta de precio y el que utiliza la botella de vidrio para envasar el vino le ha subido el precio del combustible que utiliza para recolectar la uva, le ha subido el precio de la botella de vidrio que utiliza para envasar la botella de vino y además el operario que está allí en la fábrica envasando el vino dice que le ha subido la barra de pan y pide más dinero mes a mes, ¿no? Básicamente ese es el proceso por el cual suben los precios desde el sector primario a lo largo de toda la economía y hay un decalaje importante. Hay un decalaje a lo largo de la cadena productiva porque tienen que ir trasladándose todas esas. Porque, oye, el que le ha subido al principio va a hablar con el cliente y dice, oye, tengo que subir. El que tiene que subir dice, negocio, tal, tardan una temporada. Cuando lo han cerrado ese precio, el otro va al siguiente y va pasando el tiempo y hay un decalaje desde el sector primario a lo largo de toda la cadena productiva para ir subiendo esos precios, ¿no? Entonces, oferta y demanda. Bien, para una oferta o demanda dado, ¿hay algún factor en la economía que puede incitar o puede promover que se fije un nivel de precios más alto? Bien, en macroeconomía siempre se dice, oye, ¿cuáles son los creadores de inflación en el lado de la oferta monetaria? Es decir, oye, en esta economía hay 10 botellas, pero resulta que hay $100 para comprarlas. Bueno, pues por pura lógica, $100 para comprar 10 botellas, cada botella tiene que valer 10. Bien, vamos a traspasar a lo largo del tiempo y en la economía de dentro de 10 años sigue habiendo las mismas 10 botellas. Oye, resulta que en la economía ya no hay $100, hay $1.000 para comprarlas. Y son las mismas botellas exactamente. Bueno, pues más oferta monetaria, cada botella, el valor de cada botella, pues lógicamente, pues se va a multiplicar por 10. Es decir, más dinero en circulación. Como hablamos en otros episodios, oye, pues antes es que cada billete, cada papelito de intercambio estaba reflejado por un patrón oro que había, un dinero almacenado y pues un dinero real que llevaba siendo más dinero más de 2000 años, pues si no tienes más oro no tienes más papelitos. Vino un Bretton Woods, los bancos centrales dijeron que no, que eso era muy incómodo, oye, pues vamos a fijar nosotros la cantidad de dólares que hay en circulación, oye, vamos a ser muy prudentes, no os preocupéis que lo vamos a hacer muy bien. Bueno, pues resulta que pues así vemos, ¿no? En los últimos 20 años el poder adquisitivo de un dólar, básicamente yo recuerdo perfectamente ejemplos de nuestro día a día. Oye, pues yo tenía, me acuerdo, pues en el año, ¿os acordáis la moneda de la peseta? Los nacidos en el 80 y pico antes, había una moneda que yo creo que la habían sacado con la Expo 92, que era una moneda preciosa de 25 pesetas que tenía un agujero en medio, que era así doradita con un agujero, que aún las había con Curro y la mascota de la Expo, y aquella moneda nos valía para comprar un paquete de pipas en la tienda de chuches de fuera del colegio, ¿no? Hombre, el mismo paquete de pipas Facundo, dijo el toro al morir, siento dejar este mundo, ¿no? Pues el mismo paquete de pipas Facundo, a día de hoy yo cuando se lo compro a mis sobrinos, es rara la tienda donde no vale un euro y medio. Pero vamos a ver, si €1,50 son 250 pesetas. O sea, estamos hablando de que en los últimos, pues hablamos del año 92. Pues 92 tenía yo 9 o 10 años. Tengo 38, pues estamos hablando de 30 años. Se han multiplicado por 10 los precios. Pensad vosotros el precio al que compraron vuestros padres el primer piso, vuestros abuelos, el precio al que se compró el primer coche. Así que no hace falta dar más ejemplos, ¿no? La multiplicación de los precios a lo largo de los años, si tú dejas el dinero sin invertirlo, básicamente pues la inflación lo que produce es que te devora el poder adquisitivo, ¿no? Entonces decían, oye, ¿cómo se produce esto de la inflación? Money supply and money velocity. ¿Qué significa esto? La oferta monetaria y la velocidad a la que se mueve el dinero. Es decir, cuando más dinero haya en el sistema, como el nivel de precios y servicios no aumenta tan rápidamente, es decir, como el nivel de productos que existen en la economía no se mueve a la misma velocidad que la cantidad de oferta monetaria que existe, esto tiene un impacto directo en el nivel de precios. Y diréis, oye, ¿y siempre que aumenta la oferta monetaria van a subir inmediatamente los precios? No, entonces vamos a la segunda parte de la ecuación. Money velocity, la velocidad a la que se mueve el dinero. ¿Qué significa esto? Oye, en la crisis de 2008, cuando hubo el crack financiero, los bancos centrales se dieron cuenta de que tenían que introducir mucha liquidez en el sistema para evitar el colapso, y el balance de los bancos centrales dijeron, oye, pues imprimimos dinero. ¿Qué es esto de imprimir? Imprimir es una metáfora porque no le dan a la impresora literalmente, sino que aumentan un dinero electrónico en las cuentas del Banco Central que se lo prestan a bancos y los bancos van prestándoselo unos a otros para que aumente la masa monetaria, digamos, electrónica que existe en el sistema. Electrónica que si llega a la cuenta de un cliente y el cliente la saca por un cajero, pasa a ser imprimir dinero real, ¿no? Es decir, electrónica, pero que es dinero real. Bien, ¿qué fue lo que pasó en esos años? En esos años el sistema
principalmente privado, estaba en un proceso de desapalancamiento en el que básicamente pues estábamos muy endeudados, el Porsche Cayenne, recordaréis, las constructoras, etcétera, etcétera. Básicamente empezamos en un ciclo en el cual las manos privadas nos desapalancamos y aumentamos bastante la tasa de ahorro. Y estábamos un poco pues fustigándonos de todos aquellos males que habíamos hecho y aumentando la tasa de ahorro, siendo más conservadores, todo aquello de que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y entonces, en toda esa época, el dinero que imprimían los bancos centrales, los bancos que lo tomaban prestado y los planes de pensiones, los grandes fondos, las instituciones, lo utilizaban para ponerlo a rendir, porque se lo prestaban al 0, al 1% y compraban bonos del Tesoro, pues de España al 6% en 2012, de Estados Unidos al 4 al 5%, pero si era un negocio. O sea, ¿cómo vas a prestarlo en la calle con la tasa de mora que suele haber en las épocas buenas, imaginaros en las épocas malas, ponerte a analizar compañías, a analizar particulares, a prestarlo para hipotecas, si se lo puedes prestar a un estado como Alemania, como España, como Estados Unidos o como Irlanda, a tasas de interés muy razonables y con tasa de mora? Hombre, si quiebra el país, la tasa de mora, si quiebra un gobierno como Alemania, un gobierno como Estados Unidos, es que es mucho más interesante prestárselo a un país, ¿no? Entonces, básicamente lo que sucedía es que ese dinero no llegaba a la calle. Entonces, aumentaba la oferta monetaria, pero no la velocidad a la que se movía ese dinero. Bien, entonces, ¿cómo hemos llegado aquí? Aumentó la oferta monetaria, pero todavía no la velocidad a la que se movía el dinero. Y de repente llega la pandemia. Cuando llega la pandemia, se producen dos cuestiones fundamentales al mismo tiempo. En primer lugar, se reduce la oferta de materias primas porque con la pandemia y el lockdown se dejó de producir petróleo, cobre, etcétera, cerraron minas, cerraron campos petrolíferos y demás. Segundo, durante mucho tiempo, como íbamos a ser muy verdes, íbamos a estar, Greta Thunberg, oh, how dare you, ¿cómo os atrevéis a estar contaminando el mundo, que solo tenemos uno y tal? Eso es totalmente verdad. Y nosotros dijimos, oye, pues es que hay que ser mucho más verdes. Y antes de invertir en energías renovables, en almacenamiento, en nuevas infraestructuras energéticas, en todo lo que hace falta para poder dejar de quemar carbón, cerrar centrales nucleares y de quemar petróleo, no, el tejado primero. Antes de construir la casa por los cimientos, no, cerramos las centrales nucleares y cerramos las centrales térmicas de carbón. Pues nada, ya era una cuestión de tiempo lo que podía suceder cuando haces eso, ¿no? Entonces, bueno, pues se reduce muchísimo la oferta energética y de repente, ¿qué sucede? Viene la pandemia, viene todo el lockdown, etcétera, etcétera. El Banco Central, los bancos centrales en general, pero principalmente la Reserva Federal Americana, introduce grandísimas cantidades de liquidez en el sistema para evitar un nuevo 2008. Pero es que además lo hace directamente en la economía, haciendo préstamos directos a las corporaciones locales, a los particulares, a las empresas y dando, lo que es más importante todavía, cheques directos al consumidor, que los americanos ya sabéis lo que hacen con los cheques según se lo dan. Las ventas de iPhones, las ventas de tal, los NFTs, trading, Robinhood, etcétera, etcétera, ¿no? Empieza a aumentar la velocity, pero a ritmos desproporcionados. Más liquidez en el sistema, más velocidad de rotación del dinero, poca oferta, cerrando centrales, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esto fue como la profecía autocumplida de que no faltaba ningún ingrediente para, echar la cerilla en el bidón de gasolina, ¿no? Entonces, bueno, los precios, obviamente, que se decía, yo recuerdo que ya desde la crisis anterior decía, oye, pues que está aumentando la oferta monetaria, va a venir inflación, y no venía, tipos bastante bajos, la renta fija lo hacía bien, la renta variable lo hacía bien, y finalmente llega la inflación. ¿Y cuánta inflación llega? Bueno, pues vamos a dar algunos datos de en qué niveles de inflación y de cuánto han subido algunos precios que al final son los que van afectando a ese índice de precios de consumo. Empezando por los metales industriales, por ejemplo. Oye, pues el aluminio, desde los mínimos de COVID en 1.500 se va a 3.500, 4.000. O sea, estamos hablando de que en 2 años se multiplica pues por 3 veces, ¿no? Prácticamente. El cobre, pues el cobre se va de 2,5 a 5. Que se duplica su precio. El níquel de 12.000 a 35.000, se triplica su precio. La madera, pues 3/4 de lo mismo. La madera pasa de 500 a 1.500. Vamos hacia lo que serían más las materias primas agrícolas o cereales o más relacionadas con la alimentación. El café de 100 a 250. La carne de cerdo de 50 a 120. La soja, pues de 1.000 a 1.700. ¿Qué más tenemos? Pues oye, vamos más a lo que serían materias primas más relacionadas directamente con la energía, petróleo, gas y demás. Lo del West Texas, por ejemplo, pues el barril de petróleo, recordaréis que fue bastante anecdótico, por decir de alguna manera, cuando en medio de la pandemia, como no se consumía petróleo y se seguían produciendo porque había pozos que no se podían cerrar, para que te guardasen ese petróleo,
había que pagar por el almacenamiento y llegó a estar en negativo. O sea, es decir, el barril de West Texas llegó a estar a menos $25 el barril. Tenías que pagar $25 por cada barril para que se lo llevasen. Bueno, pues se fue a 130, desde menos 25, en el caso del Brent cercano a cero, pues se fue a $125, en el caso del Brent, pues a 130, ¿no? Y el gas, pues vamos, ya no vamos a hablar del gas europeo porque eso es una verdadera barbaridad con todo lo que está pasando en Rusia, que eso ya fue llover sobre mojado, pero por ejemplo, pues el gas americano, que digamos que es un indicativo no tan volátil como el europeo, que es más indicativo del precio del gas a nivel global, pues se fue de $2 a $9, ¿no? Que es también una auténtica barbaridad. Y vosotros diréis, oye, pero si todo esto se está triplicando, porque la inflación lógicamente pues no está tan alta como todas estas barbaridades que estamos viendo. La inflación, para que tengáis algunos datos, pues ha pasado en Estados Unidos de niveles hablamos de core y headline, como hablamos antes, de niveles del 1-2% entre 2019 y 2020, a niveles de 6 y pico por ciento y 8 y pico por ciento, la core, que siempre es un poquito más moderada porque están los precios de energía muy altos, y la headline, que incluye energía, entre el 6 y el 8, viniendo del 2. Pero es que si nos vamos a Europa, la situación es todavía más abultada, pues por esa dependencia energética exterior, por lo que ha pasado con el gas, por toda la situación en la que el euro se devalúa y con un euro más bajo nosotros tenemos que importar muchos productos de fuera y eso supone con un euro más débil que los productos exteriores nos cuestan más, es decir, estamos importando inflación. Una divisa débil es perjudicial para la inflación, es muy buena para las exportaciones, pero perjudicial para lo que importa es que te sube de precio, ¿no? Pues hablamos de que la inflación headline está en niveles del 10% en la zona euro ahora mismo, ¿no? Con la core, pues a niveles del 5, cuando veníamos de niveles del 1, 2, y llevaba un montón de años los bancos centrales intentando que hubiese una inflación un poquito más alta y no conseguían levantarla de entre el 1, el 2, máximo el 3 llegó a estar, ¿no? Y diréis, oye, ¿por qué las inflaciones están al 8 o 10% dependiendo de dónde la mires cuando todos estos productos se han duplicado o triplicado? Bueno, pues porque a lo largo de la cadena productiva lo que se dice siempre, oye, ¿cómo puede ser que el combustible en la gasolinera no baje tanto como cuando bajó el barril? O al revés, cuando sube, que no suba tanto. Claro, pues porque en el precio final que nosotros pagamos por el combustible, el barril es solo una pequeña parte. Hay una parte de transporte, hay una pequeña parte de la gasolinera, de las nóminas de todos esos empleados, de los impuestos, etcétera, etcétera, que no suben y bajan todos de la misma manera proporcional. Con lo cual, aunque en el sector primario el producto inicial aumente un 50 o un 100% a lo largo de la cadena productiva, no todos los inputs o todo el valor que se va añadiendo a ese producto hasta que termina en el producto final que nosotros consumimos, no todos varían de la misma manera. Por eso tenemos una inflación muy elevada de entre el 8 y el 10%, pero nada que ver con cómo algunas de estas materias se han comportado, ¿no? Que son muy abultadas las variaciones. Y bueno, hablamos de las causas o de esas materias primas o esos precios que han subido, que sigamos un poco los desencadenantes de la política monetaria o de lo que hacen los bancos centrales para frenar esa inflación, que es subir los precios del dinero. Y estas son las causas. ¿Y cuáles son las consecuencias, no? Pues las consecuencias básicamente es que, pues por ejemplo, empezando de lo más cercano, yéndonos hacia un poco lo más lejano geográficamente. El bono español a 10 años, o lo que paga España por su deuda cuando pide dinero prestado a los gobiernos para financiar sus actividades, ya van recaudando impuestos, van pagando intereses, etcétera, pero para su financiación de sus actividades, porque a los gobiernos, igual que a los particulares, se nos permite pedir una hipoteca para comprar una casa, a los gobiernos se les permite endeudarse para gastar más de lo que ingresan e ir acumulando esa deuda hasta un porcentaje del PIB. Oye, pues yo tengo una deuda del 80% del PIB. Bien, pues yo tengo una deuda del 100 o de 120. Ya os digo que en los últimos años ha ido aumentando ese porcentaje de deuda sobre el PIB en todos los gobiernos desarrollados en general. En el caso de Estados Unidos hasta ponerse ligeramente por encima del 100. En el caso de España pues hasta ponerse por el 120. Japón muchísimo más. Bueno, pues en general los países desde que eran mercados emergentes que tienen balanza exterior, etcétera, muy positiva, conforme van desarrollándose y van invirtiendo en infraestructuras, etcétera, etcétera, el riesgo que se asume y el nivel de deuda que pueden asumir es más elevado y por lo general la tendencia de este tipo de gobiernos más desarrollados en los últimos años ha sido a aumentar el porcentaje de deuda sobre el PIB. Bien, ¿cuánto paga España por la deuda a 10 años? Pues viene de pagar el 0,50 y está pagando el 3,50. O sea, se le ha aumentado, básicamente, se ha multiplicado por 7 la rentabilidad del bono español a 10 años, o lo que tiene que pagar España por la deuda. Eso ha subido 3 puntos desde el 0,50 hasta el 3,5 desde principios de este año. Si nos alejamos un poquito más, vámonos a Alemania. Digamos que Alemania es la tasa libre de riesgo de Europa. Pues es que Alemania llegó a la barbaridad, que es que parece muy lejano, pero decíamos, oye, qué barbaridad que para prestarle el dinero a Alemania o que para que te guarde, porque era
No, es que prefiero que me guarde el dinero a Alemania a tenerlo en la cuenta de un banco, es como mucho más seguro. Ah, pues entonces tienes que pagarle a Alemania. ¿Cómo que tienes que pagarle? ¿No me da interés? No me da interés. No solo no me da interés, sino que tengo que pagarle un 0,50 al año por prestarle el dinero. Es decir, Alemania tenía tipos de interés nominales negativos. Pagaba negativo, o sea, recibía dinero por endeudarse. Lo que hablamos en el episodio anterior cuando hacíamos la introducción, la situación monetaria y la situación de los mercados, que era pues completamente dañino y nocivo para los mercados, que el dinero no solo no costaba, sino que te pagaban por endeudarte, ¿no? Creo que caminamos hacia una situación bastante más razonable cuando Alemania no solo no está recibiendo dinero por endeudarse, que recibió un 0,50, sino que ya va por el 2,5%, 2,3% ahora mismo pagando para poder endeudarse, que parece que, oye, pues España el 3,5%, Alemania tiene menos riesgo el 2,3%, y Estados Unidos, bueno, pues Estados Unidos llegó a pagar tan solo el 0,5% anual por sus bonos a 10 años y ya va por casi el 4%. Y digáis, oye, pues a mí lo que paga Estados Unidos o lo que paga Alemania, pues es que me da exactamente igual, ¿no? A mí lo que me importa es lo que pago yo por la hipoteca. Pues tenéis toda la razón. ¿Y cuánto pagamos por la hipoteca? Bueno, pues el que tuvo la sensatez de pedirle dinero a los bancos al 1% a tipo fijo a 30 años, pues básicamente la casa se la va a pagar la inflación. Pero todos los demás, todos los que no se hayan endeudado al tipo fijo y tengan una hipoteca referenciada al Euribor, para que os hagáis una idea de cuánto ha cambiado el Euribor en tan poco tiempo, el Euribor en enero de 2022 estaba al menos 0,50, como Alemania, o sea, estaba en negativo. Quien tenía un suelo en el 0, pues era el 0 más el diferencial, pero quien no le pusieron un suelo, el Euribor le estaba restando sobre el diferencial. O sea, había gente que con un diferencial del 0,5 pues no pagaba nada, y quien tenía un diferencial del 1 pues le restaban el 0,50 del Euribor y pagaba un 0,50. O sea, dinero prácticamente gratis. Bueno, pues el Euribor va por el 2,7 y subiendo. Y estamos hablando de esto desde el mes de enero. O sea, hablamos en un periodo de 9 meses, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente una hipoteca de 200.000 euros media que te pase del menos 0,50 al, en cifras redondas, 2,50, estamos hablando del 3% de variación, pues el 3% de variación sobre una hipoteca media de 200.000 euros, pues son 6.000 euros al año. Y 6.000 euros al año son 500 euros al mes. Es la mitad del salario mínimo interprofesional que existe en España. O sea, es una variación muy notable para el bolsillo de cualquier persona media que tenga una hipoteca, ¿no? Entonces, por eso es tan significativo lo que está pasando y por eso hay tanto riesgo de recesión, menos renta disponible, porque suben los intereses, sube la energía, sube el combustible cuando llenamos el depósito, etcétera, 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 ¿no? Y lógicamente, pues como ya hemos comentado en el anterior episodio un poco todo el impacto que esto ha tenido en la renta variable y en la renta fija, pues lógicamente se exige más rentabilidad, los precios de los activos tienen que caer porque tienes que pagar menos por ellos para que el retorno sea superior. Pues ¿por qué? Pues porque, oye, tienen que compensarte una mayor inflación para que no pierdas poder adquisitivo, tienen que rendir más. Se percibe más riesgo porque si entramos en recesión, los beneficios empresariales pueden caer, con lo cual los accionistas, para exigirle la misma rentabilidad a esos menores beneficios, tienen que pagar menos por las acciones. Y además es que hay más riesgo de impago, que no te pague un bono España si hay una recesión muy grande, y entonces pues se le exige más rentabilidad, entonces los bonos pues tienen que caer. Pues impactos de bonos a muy largo plazo, 40-50% de caída, bonos a corto o medio plazo, pues caídas del 10-15%, y renta variable, dependiendo del caso, pues entre un 20 y un 40-50, con muchas compañías han llegado a caer un 70, y por no dar datos muy concretos de índices, pero la gran mayoría de índices, pues el Nasdaq la mayor caída desde 2008, el Standard & Poor's una de las mayores caídas de los últimos 15 años, la gran mayoría de compañías de calidad en una de las 2 o 3 mayores caídas que han tenido en los últimos 20 años, pues estamos hablando de impactos muy significativos en los mercados de inversión, los mercados de tanto de renta variable como de renta fija. Y diréis vosotros, ¿y por qué la Reserva Federal o los bancos centrales tienen tanto miedo a un entorno de inflación elevada y persistente en el tiempo? ¿Por qué se ponen con un discurso tan duro y por qué todo esto de subidas agresivas de tipos de interés y demás? Bueno, parece claro que para empezar se estaba yendo de madre el tema de los money supply, del aumento de la fuente monetaria, de los tipos de interés, el dinero gratis y demás. O sea, para empezar, creo que por corregir errores que estaban cometiendo. Y diréis, oye, ¿por qué les entran las prisas ahora por corregir todos estos errores? Bien, por la gran inflación. ¿Qué es la gran inflación? Como dice yo, la gran recesión o la gran depresión parece un título de película. La gran inflación es el periodo de 1965 a 1980. Es un periodo en el que se juntaron una serie de factores en Estados Unidos, en el que tuvieron 15 años de inflación muy por encima de la media, con además un entorno de alto desempleo y muy bajo crecimiento económico.
La Reserva Federal, no me quiero parar demasiado a hablar de historia económica, pero como que no acertó al diagnosticar los motivos por los que la economía tenía desempleo, y como habían salido del patrón oro, pues decidieron aumentar la oferta monetaria para intentar con ello aumentar el empleo, mejorar la economía. Durante muchos años no lo consiguieron y estuvieron con tasas de inflación que llegaron al 10, 11, 12, 13%, y hasta que el año 80 y pico pues ya hubo una recesión económica tan grande que entonces los precios ya empezaron a caer. La Reserva Federal ahora mismo, digamos que en un periodo de bajo crecimiento económico y tasas de inflación tan elevadas, como en aquel periodo durante tanto tiempo estuvieron aumentando la oferta monetaria y no consiguieron con su política monetaria una credibilidad en el mercado, que con ella consiguiesen que al tomar medidas económicas o subir los tipos de interés la inflación se moderase, están intentando ahora a marchas forzadas volver a la senda de la credibilidad económica y del ajuste de balance, principalmente porque están viendo datos de empleo bastante sólidos en Estados Unidos. Es decir, ellos están viendo que tienen que atajar la inflación a toda costa y volver a ganar credibilidad para evitar un periodo de gran inflación como el de 1965 a 1980, porque además estamos en una situación bastante diferente a entonces, y es que las tasas de empleo en Estados Unidos básicamente son inexistentes. Es decir, estamos en unas tasas de empleo muy elevadas, con lo cual pueden subir el precio del dinero y hacer que la economía reajuste, etcétera, etcétera, y frenar mucho la inflación sin que la gente pues se quede sin trabajo, o que las tasas de empleo, pues oye, si hay un pleno empleo absolutamente, pues a lo mejor puede convivir con un desempleo del 3-4% y tener una inflación mucho más controlada, ¿no? Y entonces, por eso, cuando salen datos de empleo muy buenos, el mercado cae. ¿Por qué? Porque se estima que si la Fed ve el empleo muy sólido, van a seguir con su discurso muy duro y subiendo tipos de manera agresiva, porque la inflación pasa a ser el primer objetivo. Ya veremos qué pasa con la política de la Reserva Federal si los datos de inflación, que ahora comentaremos qué puede suceder con ellos, empezasen a moderarse y además empezasen a haber datos de empleo peores, que eso es a lo que tienen que estar muy atentos. Y entonces diréis vosotros, ¿y la Reserva Federal acierta al comparar esta situación con aquella? Bueno, es muy difícil saberlo, ¿no? Pero yo creo que hay algunos factores bastante distintos a los de entonces. En primer lugar, aparte de que salir del patrón oro es algo que solo sucedió una vez y que ahora mismo no venimos de un momento en el que se ha salido del patrón oro, creo que la situación demográfica tampoco es la misma. ¿Por qué? Pues porque ¿quiénes estaban naciendo entre el 65 y el 80? Recordaréis todo aquello del baby boom. ¿Qué es el baby boom? Después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente como después de la pandemia todos salimos los locos años 20 y todos salimos de cachondeo y a viajar a recuperar el tiempo perdido porque estuvimos encerrados, después de la Segunda Guerra Mundial, que murió tantísima gente, ¿qué hizo el ser humano? Nos pusimos todos a tener hijos y hubo un montón de nacimientos entre el 45 y el 50. ¿Y qué pasó? Toda esa gente. Que en el 70, 75... empezaron a comprar casas y a comprar coches y a consumir, y de repente todos los hijos del baby boom en esos años pasaron a ser demandantes de bienes y servicios en la economía. En la curva de oferta y de demanda que hablábamos, para una oferta igual, la curva de demanda se desplazó y eso hizo que subiesen mucho los precios, o que en ese escenario de la Reserva Federal intentando atajar la inflación hubiese una variable de presión en precios al alza, que creo yo que la pirámide demográfica que nosotros tenemos ahora mismo no es la misma que entonces. De hecho, ojalá que tuviésemos muchísimos nacimientos en Europa y en Estados Unidos. Ya no hablamos en Japón. Entonces esa es una de las principales factores. No venimos de un tratado de Bretton Woods o de un proceso de salida del patrón oro. La pirámide demográfica o el proceso de baby boom me parece a mí que no es el mismo. Veremos si con la política inmigratoria se puede cambiar esta pirámide demográfica en los países desarrollados, pero no parece que esté muy por la labor de solucionarlo por esa vía. Y además, y como tercer factor que considero que es bastante diferencial en los tiempos que corren con respecto a aquella época, el desarrollo tecnológico que se está produciendo en nuestros tiempos es deflacionario por definición. Y lo hemos visto muy recientemente durante la pandemia. Nosotros ahora mismo hay una deslocalización laboral, y ya os comentaré lo que estoy viendo aquí en mis propias carnes, en el viaje que estoy haciendo, cuando voy a visitar edificios de compañías, cuando me reúno con los equipos directivos de las compañías, el movimiento que veo y cuánta gente está en la oficina y cuánta gente está teletrabajando. Hay mucha gente que está desarrollando su trabajo ahora, que puede ir a una entrevista de trabajo, o incluso que puede hacer una entrevista comercial con un cliente para vender un producto sin tener que desplazarse, ya no digo de su oficina, sin tener que desplazarse de su casa. ¿Os dais cuenta que esa persona no tiene que comprar un billete de avión, no tiene que llenar el depósito? A lo mejor puede incluso no tener que tener un coche en la puerta de su casa. ¿Os dais cuenta que todo eso, por definición, el desarrollo tecnológico es deflacionario? ¿Y os dais cuenta que las mejores tecnologías para extraer todos esos bienes del sector primario, todas esas materias primas, el desarrollo tecnológico nos permite conseguirlas cada vez a un coste más bajo?
porque hay mejores tecnologías, mejores excavadoras, mejores tractores, mejores tecnologías en agricultura, mejores fertilizantes, mejor productividad por metro cuadrado. Por último, ¿qué estábamos diciendo del endeudamiento público? ¿No hemos dicho que en los últimos años los gobiernos han ido aumentando el endeudamiento de las espaldas públicas como porcentaje del PIB? Es decir, que las espaldas públicas están más endeudadas. La deuda pública es una losa en las espaldas de la inflación. ¿Cómo funciona esto? Unos gobiernos más endeudados necesitan recaudar más impuestos y gastar menos. Es decir, la política fiscal, por decirlo de alguna manera, cuando tú tienes unas espaldas públicas muy endeudadas, difícilmente van a seguir políticas de recortar muchísimo los impuestos y gastar mucho dinero público, inyectar en obras, construcciones, etcétera, etcétera. Es decir, la política pública de gasto y de ingreso, cuando los gobiernos están muy endeudados, va a ser antiinflacionista, por decirlo de alguna manera. Los endeudamientos en manos públicas van a fomentar, por decirlo de alguna manera, políticas deflacionarias, por decirlo así, ¿no? Entonces, desarrollo tecnológico, pirámide demográfica, patrón oro y endeudamiento en manos públicas. Creo que, como mínimo, podríamos pensar que la situación, y esto sí que es un patrón común de todas las crisis, creo que solucionar una crisis presente en base a los aprendizajes de una crisis pasada, hombre, pues está claro que no hay que tropezar dos veces con la misma piedra. Y, lógicamente, pues tenemos que sacar conclusiones y aprendizajes para aplicarlos en el futuro. Pero tampoco debemos pensar que cada crisis va a ser igual que otra que ya hubo y que vamos a tirar de manual y que vamos a solventarla de la misma manera, ¿no? Porque el único factor común que tiene con las anteriores es que siempre son todas diferentes. Y yo creo que en esta ocasión hay una serie de factores que son bastante diferentes a aquella ocasión. Si miramos a crisis más cercanas, oye, ¿y esta recesión o esta, vamos a decir que ya entramos en recesión, porque si empezamos a mirar datos, PMIs, consumo, etcétera, etcétera, pues parece bastante claro que como mínimo estamos en una situación de estancamiento económico, ya veremos si recesión, que es, pues ya sabéis, una serie X trimestres con crecimiento negativo del PIB, etcétera, 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 pero parece que como mínimo ralentización económica y podríamos entrar en una recesión parecida a la de 2008. Bueno, pues hablábamos en el anterior episodio y quiero hacer un poco de hincapié en todo esto, en toda la parte de endeudamiento privado y el endeudamiento en manos de particulares y de empresas, la situación es bastante diferente a la que fue en 2008. Primero porque el sector financiero está bastante más saneado, como que purgaron todos aquellos pecados y los ratios de solvencia que se le exigen a la banca son bastante más elevados. Segundo, hubo una consolidación en el sector bastante pronunciada y quizá las entidades más zombies o las entidades más ineficientes o que estaban más endeudadas o que tenían menos solvencia fueron llevándose o a manos públicas o invitadas a procesos de fusión y consolidación con entidades más solventes, con lo cual el sector en general está más saneado. Segundo, las manos privadas fueron reduciendo no solo el porcentaje agregado de endeudamiento, sino principalmente el porcentaje de endeudamiento o de servicio de la deuda frente a sus ingresos, lo que supone lo que tenemos que pagar en cuotas o en deuda por hipotecas, por préstamos, por tarjetas, etcétera, frente al nivel de ingresos total se ha reducido notablemente, pues a nivel global, digamos, en manos privadas, desde niveles que llegaron a estar del 13-14%, notablemente se ha reducido a niveles actuales del 8-9% de los ingresos para servicio de la deuda, lo cual es una caída muy pronunciada, lo que es lo mismo, estamos menos endeudados, estamos más holgados, hemos ahorrado más, hemos sido más prudentes durante los últimos años. Ya no digo durante el COVID, que nos quedamos todos en casa y las tasas de ahorro se dispararon y ya se han empezado a normalizar post-COVID porque la gente ha vuelto a salir, ha vuelto a gastar, ya se han normalizado, pero siguen siendo los porcentajes de ahorro mucho más elevados que en 2005, 2006 y 2007. Con lo cual, esos procesos tan graves de apalancamiento que sufre y además burbuja inmobiliaria que tiene que ajustarse tan rápidamente y caer tan fuerte el precio de los activos y que los bancos tienen que provisionar, me pagan este crédito, ahora esta casa vale menos, todo eso lo tengo que llevar a pérdidas, lo pierden los accionistas, interviene este banco, lo llevas a manos públicas, los gobiernos que asumen las pérdidas de los bancos tienen que subir impuestos para tapar sus agujeros y entonces hay menos renta al consumidor, todo ese círculo vicioso que tarda la economía muchísimo en recuperarse, concursos de acreedores, ejecuciones de garantías, todo esto que estaba viendo delante de mis ojos durante años, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, o sea, 5 años después de que empezase aquella crisis, era dantesca la situación, había muchísimos concursos de acreedores todavía sin resolverse, muchísimos activos que habían caído un 50 o 60% y que todavía no habían empezado a recuperarse. Hablo concretamente de España, que lógicamente por la burbuja inmobiliaria que se produjo aquí y la crisis posterior fue mucho más pronunciada todavía que en otros países, ¿no? Pero esos procesos son muy dañinos y yo creo que la situación actual, pues parece que venimos de un periodo de sobrecalentamiento post-COVID y que ahora tiene que racionalizarse, pero creo que no es comparable a la de entonces.
Y diréis, oye Javier, bueno, pues si parece que no es comparable a la de 2008 y también podría ser que hubiese factores diferentes a los años 60, 70, demográficos, etcétera, etcétera, y oye, pues en qué situación estamos o cómo están evolucionando todos esos factores que podrían hacer cambiar un poco el discurso de la Fed, o que si el empleo se mantiene fuerte, la economía sigue bien, etcétera, pero ellos empiezan a ver que la inflación se modera un poco, pueden decir, oye, pues empezamos a estar cómodos, ¿no? Si nosotros al final estamos viendo que los ajustes de la renta fija, los ajustes de la renta variable tienen mucho que ver con la política monetaria de la Reserva Federal, los tipos de interés, etcétera, etcétera, pues oye, lo mismo sucederá cuando ellos acomoden su discurso y digan, aquí estamos cómodos, ¿no? Bueno, pues los datos que os estaba dando de todas esas subidas tan pronunciadas que había habido, pues por deciros, ¿no? Los niveles que habíamos comentado, la fuerte revalorización que habían tenido, materias primas, metales, madera, carnes, cereales, etcétera. Oye, ¿qué ha pasado recientemente con todas ellas? Aluminio, de 4.000 a 2.000, o sea, un 50% de caída. El cobre, de 5 a 3,40, o sea, hablamos de un 30% de caída. El níquel, de 40.000 a 20.000, 50% de caída. Carne de cerdo, de 120 a 90, es decir, un 25% de caída. El petróleo. Oye, el petróleo, el barril Texas, llegó a estar a niveles de 115, 120 dólares por barril. Acaba de estar a 75, está ahora mismo a 80, 80 y pico. Estamos hablando de otra caída del orden del 30% desde máximos, ¿no? El gas natural. Oye, pues el gas natural habíamos dicho que se había ido de 2 a 9. ¿Cómo se está comportando ahora? Pues el gas natural en Estados Unidos llegó a hacer un pico de 9, 10 dólares y está ahora mismo a 6,50. Estamos hablando de una caída del 35%. La madera, pues 3/4 de lo mismo. La madera llegó a estar en niveles de 1.500 hace exactamente 10 meses, menos de un año, y está ahora mismo a 500. O sea, estamos hablando de una caída del 70%, ¿no? Y diréis vosotros, oye, ¿y todo esto se está trasladando inmediatamente a los precios de la economía? Pues no, la inflación no ha empezado a caer todavía. Y diréis, ¿y esto? ¿Y entonces en qué redunda? En que los tipos de interés, el bono americano, el bono alemán, lo que la exigencia de rentabilidad no ha disminuido todavía. De hecho, el bono americano y los bonos a un año con el miedo de recesión están haciendo máximos día a día. Es decir, hay un decalaje, ¿no? Diréis, oye, ¿cuándo fue el pico de inflación más baja? Pues cuando había pasado ya bastantes meses desde que el petróleo había hecho mínimos. Diréis, oye, ¿y el pico de inflación más alta? Oye, pues los datos de inflación de agosto-septiembre siguen siendo muy altas. ¿Y cuándo hicieron pico las materias primas? Pues depende cuál miremos, ¿no? Pero a las hay que hicieron pico en febrero, el petróleo hizo pico en junio. Bueno, pues hay que dejar pasar un poco el tiempo. Todo esto, igual que tardó en trasladarse por la cadena productiva, yo creo que todo esto que ha pasado recientemente, con unos datos económicos ralentizándose, índices PMI a nivel global, eso, Purchasing Manager Index, o sea, los índices de compras de, oye, llaman a las empresas de manufacturas, las empresas de servicios, oye, ¿vas a comprar más o menos que el mes pasado? 50, voy a comprar lo mismo. Voy a comprar mucho más, se va haciendo un índice, hacen una encuesta y dice, oye, pues 55, 60, expansión muy fuerte. A mediados de 2021 teníamos los PMIs en 60 y pico, es decir, prácticamente la gran mayoría de personas a las que llamaban les contestaban que iban a comprar bastante más que el mes anterior, ¿no? Ahora mismo están en 50, ya tenemos a Reino Unido en 47, etcétera. Es decir, estamos viendo niveles de contracción de demanda, es decir, muy probablemente entrando en recesión, ¿no? Oye, con las materias primas ya anticipando unos niveles de demanda, ese cruce entre la oferta y la demanda pues bastante más bajo, el sector inmobiliario cayendo, los tipos de interés, como hablábamos, menos renta disponible porque se pagan más intereses, el consumo parece que ralentizándose y demás, pues yo creo que los datos económicos de inflación que tienen que salir principalmente diremos, oye, si el petróleo hizo máximos en junio y llevaba subiendo, oye, ¿cómo estaba evolucionando la inflación en Estados Unidos? Es decir, ¿cuándo estamos empezando a compararnos con datos de inflación ya muy elevados? Pues venía del 1, del 2%. En Estados Unidos estaba a mediados de 2020 en el 1 y pico. En marzo del 21 ya iba por el 2,6, pero es que a mediados del 21 ya iba por el 5. Y estamos a finales del 22. Y, oye, Javier, pues ahora noviembre, diciembre, enero, ¿con qué datos nos vamos a comparar? Bueno, pues nos vamos a comparar con unos datos en Estados Unidos de 6%, 6,8%. El dato de enero del 22, con el que nos vamos a comparar en breve, en enero del 23, es de un 7,5% de subida de precios. Y os estoy diciendo que el petróleo hizo pico en junio. Estamos hablando de que el petróleo, concretamente, el barril de petróleo West Texas en Estados Unidos, hizo pico en niveles de 125 más o menos entre abril y mayo de este año.
Cuando nosotros empecemos a compararnos con esos datos mucho más elevados y materias primas más altas, la base comparable con la que nos vamos a comparar, lógicamente, pues va a permitir que las tasas de variación con una economía ralentizándose, pues deberían ser más moderadas, ¿no? Cuando empecemos a ver esas tasas moderadas, que por supuesto están en las expectativas, es decir, no vayamos a decir aquí, no, es que nadie espera que la inflación vaya a moderarse. Vamos a ver, si la inflación sigue 3 años al 10%, esto no está en ningún modelo. Es decir, por supuesto que las expectativas ya cuentan con que la inflación se va a moderar. De hecho, la dan para dentro de 1 año o 2 años mucho más moderada de lo que está ahora mismo, ¿no? Pero solo la confirmación de que las expectativas son correctas y de que la inflación se va a moderar produciría un descuento por parte del mercado de que la Reserva Federal va a quedarse cómoda con los tipos que están. Es decir, lo que le causa mucha intranquilidad al mercado es inflación descontrolada y cada dato más alto que el anterior. Y de hecho, pues yo creo que, espero no equivocarme, pero en Estados Unidos ya llevamos viendo 3 datos consecutivos de inflación ya no subiendo, sino moderándose, ¿no? El de en junio, que efectivamente pues justo acaba de hacer el petróleo máximos, estaba en el 9,1, a continuación 8,5 y a continuación 8,3. Es un descenso pequeño y esto castigó mucho al mercado porque el mercado esperaba que el descenso fuese mucho mayor, pero en cualquier caso es descenso. Veremos lo que pasa con el dato de septiembre, octubre en adelante. Y diréis, oye, ¿y el empleo? Hombre, a ver, yo os cuento en primera persona lo que estoy viendo aquí. De verdad, no creo que todos los, como se dice en Galicia, cada uno fala da feria como se fue nela, ¿no? Es decir, que la historia que cada uno cuenta de la feria, pues es como le fue allí. Que cada uno, pues uno vendió más terneras y otro pues vendió menos y cada uno dirá, oye, pues esta feria fue fantástica. La verdad es que aquí lo que yo estoy viendo es una diferencia muy pronunciada entre sectores. Es decir, en Estados Unidos yo lo que veo es, cuando estoy yendo a los negocios, que es muy raro el sitio al que tú vayas y no encuentres un cartel de We are hiring. O sea, están buscando personal en todos lados. Y lo vimos en España en esta campaña turística, ¿no? Era muy raro el sitio que ibas y no te atendía una persona en verano, pues que la veías que tenía muy poca formación en hostelería. Es una persona que no había servido mesas y que no había estado en una cocina en su vida. ¿Y esto por qué es? Pues porque tuvieron un tal repunte de la demanda que no había personal suficiente en salarios, digamos, de salario mínimo interprofesional o de baja formación o baja cualificación para el puesto, pues no había mano de obra suficiente y lógicamente pues eso es presión salarial. Los que quieren trabajar y si está un poco más cualificado, para un gerente de restaurante piden más dinero, eso es presión salarial. Sinceramente no veo a corto plazo aquí, porque a cada sitio al que voy, da igual que sea un mexicano que vayas a por unos tacos, que un sitio más tal, que un sitio que haga un Starbucks o lo que sea, we are hiring, we are hiring, we are hiring. O sea, es decir, aquí yo veo carteles de we are hiring por todos lados. ¿Qué veo al mismo tiempo? Lo que veo, y ya yo creo que todo lo de las empresas tecnológicas merece un capítulo específico para hablar un poco de todo lo de Silicon Valley, que lo haremos más adelante, pues yo lo que veo es que el sector tecnológico y los sectores pues de muy alto valor añadido, que hubo como una burbuja en 2020-2021, veo que se está enfriando muy rápidamente, es decir, que están poniendo los pies en la tierra muy rapidito. Es decir, es muy rara la empresa tecnológica que no la esté sabiendo hacer un recorte de personal del 10 o 15% de la plantilla o como mínimo congelar contratación. Oye, pues si todo el mundo está congelando o echando a un 10 o un 15% de la plantilla, pues si alguien se quiere mover o es uno de los que han echado, probablemente cuando encuentre trabajo, pues va a poner un poquito los pies en la tierra y va a aceptar un poquito de salario menos o como mínimo unas stocks-based compensations bastante más bajas, ¿no? A lo mejor pues toda aquella burbuja que hubo, crisis por atraer el talento, ¿no? Es decir, oye, la guerra por los ingenieros y los programadores y los data analytics y la inteligencia artificial y demás, yo creo que todo eso se está poniendo los pies en la tierra. Igual que el mercado laboral de la parte tech, creo que por lo que yo estoy viendo aquí, están bastante más calmaditos y se ve bastante más tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, va por sectores, pero como mínimo podemos pensar que la presión salarial a lo largo de los próximos meses en un entorno de recesión económica o que la gente no pare de ver en la prensa que la situación económica está más complicada, pues debería moderarse bastante. Entonces, bueno, Javier, ¿cómo afrontar esta situación? También pregunta muy típica de, oye, ¿cómo la cuesta de otoño, la vuelta al cole? Pues no le voy a enseñar a nadie a administrar su economía doméstica porque creo que el sentido común siempre es lo que tiene que imperar. Oye, pues vamos a utilizar las cosas del hermano mayor para el hermano pequeño. Oye, vamos a hacer la compra por volumen y si nosotros consumimos tanto de esto, pues compramos cantidades más grandes y congelamos y luego nos administramos y tal. Oye, pues hoy que voy a llenar el depósito a tal sitio que está más barato, pues lo lleno, en vez de echar 20 euros voy a llenarlo y así acudo menos veces. Pues los típicos truquillos de intentar ahorrar en lo que podamos para que nos afecte lo mínimo posible todas estas subidas de los precios. En lo que a mí me afecta, que no es vuestra economía doméstica, que eso quizás es vuestro trabajo y cuando venís con los ahorros, pues nuestro trabajo es rentabilizarlos. Pues qué os voy a decir, ¿no? Es decir, si nosotros comparamos a largo plazo la pérdida de poder adquisitivo de los activos monetarios, es decir, papel moneda,
dejar el dinero en la cuenta, un bono, una promesa de pago futura que te van a devolver un activo monetario, es decir, dinero, pero más un tipo de interés fijo, pero una cantidad fija te van a devolver con respecto a la ganancia de poder adquisitivo que tienen los activos reales, véase inmuebles, terrenos, plantaciones agrícolas, trocitos de negocios que repercuten la subida de precios a sus clientes y que se benefician de ese proceso inflacionista a lo largo del tiempo, oro, metal, cualquier bien real, como dices, o que tenga una utilidad real y que su valor aumente con el paso del tiempo, que no dependa de cuántos dólares emiten, sino que se beneficie de que emitan más dólares, ¿no? Decíamos, oye, es que un dólar en los últimos 100 años ha perdido el 90% de su valor. Oye, pues vamos a intentar tener algo que no sean dólares o euros, vamos a tener algo que conforme los precios en los últimos años se multiplican por 10, que nuestros activos se multipliquen por 10 o por más, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que la inversión en activos reales y las acciones de empresas, es decir, nosotros tenemos una acción, tenemos un trocito de sus naves, un trocito de su plantilla laboral, tenemos un trocito de sus elementos de transporte, de sus equipos informáticos, de su talento, de sus marcas, de todo eso que le hace producir a la empresa. Sin duda, aunque a nosotros ya parezca que es compro una acción, la vendo, esto es un activo monetario, como decía en la película, no, la filfa que sube y que baja y todo esto, todo esto es etéreo. No es así. Hay que saber que nosotros lo que tenemos es un trocito de un negocio en funcionamiento que es muy real, que podemos ir allí a visitarlo, a que vemos cómo está funcionando, que tiene sus clientes, sus proveedores, sus empleados. Pues este tipo de activos reales son la mejor protección contra la inflación. Lógicamente, si nosotros vemos cuánto costaba una botella de Coca-Cola hace 20 años, pues miramos lo que cuesta ahora, imaginaros cómo le ha repercutido la inflación. O sea, con $1 hace 20 años comprabas 20 botellas de Coca-Cola y ahora mismo no te llega para comprar una. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la Coca-Cola, conforme le ha ido subiendo los precios a sus botellas, las acciones de Coca-Cola matemáticamente, más el crecimiento del PIB, más la gestión de la propia empresa, etcétera, etcétera, pero refleja muy bien esa subida de los precios a lo largo del tiempo para los accionistas. Pues lo mismo, es un ejemplo muy básico de la Coca-Cola, del McDonald's o de los pantalones vaqueros que vende Inditex, pero que las acciones de sus propietarios, sus accionistas, ven cómo sus acciones perfectamente van recogiendo el paso de los años a esa tasa de inflación, ¿no? Y diréis, oye, y concretamente, más allá de todo esto más filosófico o de, oye, pues hay que tener activos reales o no tener activos monetarios, ¿cómo lo estamos afrontando nosotros concretamente en nuestra cartera? Pues hombre, si hay riesgo de recesión, en un escenario de recesión, pues hombre, si tienes empresas sin deuda, te va a ir mejor que si tienes empresas endeudadas, porque a una empresa endeudada, si le vienen mal dadas, pues lógicamente pues tiene más probabilidades de quebrar. Oye, Javier, pues aparte de no tener deuda, ¿cuál es la que mejor está protegida para no entrar en pérdidas? Hombre, pues las empresas con elevados márgenes, que de cada 100 que facturan, si le pueden ganar 50 en vez de ganarle 10, pues oye, si le caen las ventas a 90 o a 80 o a 70, van a seguir ganando dinero. La que de cada 100 que facturaba tenía 90 de costes, tan pronto le caigan un poquito las ventas, va a entrar en pérdidas muy rápidamente, sus acciones se van a desplomar. Oye, pues tener empresas sin deuda y con elevados márgenes y que además, como generan mucha caja, pues oye, pueden beneficiarse de un entorno de fuerte pesimismo en el que caigan los precios de los activos y pueden hacer adquisiciones. ¿Adquisiciones de quién? Pues de otras empresas o incluso de sus propias acciones. Es decir, empresas que pueden beneficiarse de una situación de crisis siendo oportunistas para desplegar capital. Desplegar capital, pues comprando sus propias acciones, adquiriendo otros negocios, creciendo, remunerando al accionista o aprovechando esas rebajas para devolver capital al accionista o invertir en el crecimiento de la empresa a tasas de rentabilidad más elevadas. Oye, pues has hablado del riesgo de recesión. ¿Y la inflación a quién le puede beneficiar y a quién le puede perjudicar? Oye, pues un entorno inflacionista a una empresa que puede subir los precios a sus clientes lo mismo de inflación o más, pues puede ser que le beneficie bastante a sus accionistas, ¿no? Y que por lo general no demande grandes cantidades de materias primas ni energía. Oye, pues la empresa de botellas de vidrio que hablábamos antes, pues oye, ha publicado este año, no hace falta dar nombres y apellidos, tenemos un excelente ejemplo de una empresa muy bien gestionada aquí en España que por primera vez ha publicado EBITDA plano ligeramente negativo. Oye, pues es que es intensivo en energía. Y sus gestores son de lo mejor que tenemos en España. Es decir, no depende del management, no depende del equipo gestor. Es una dependencia externa, una dependencia incontrolable para nosotros, por supuesto, como accionistas, pero incluso también a los que toman decisiones en el día a día de la empresa. Oye, pues tengan empresas que pueden fijar precios y que además es que no tienen dependencias externas, ¿no? Entonces, pues pricing power, ventajas competitivas, márgenes elevados. Oye, si tienes una empresa que en vez de no tener deuda tiene mucho cash, pues es que a lo mejor incluso le beneficia que suban los tipos de interés porque va a poder rentabilizarlo, ¿no?
todo este grupo de cualidades que acabo de enumerar, de la deuda, de los márgenes, de las dependencias externas, de las ventajas competitivas, pues como sabéis, los que ya me seguís desde hace tiempo y sabéis un poco las cualidades de nuestra cartera, creo que es lo que refleja mis ideas de inversión. Creo que nosotros en nuestra cartera, o nuestras decisiones, lo que hemos ido haciendo en los últimos tiempos, reflejan muy bien que donde yo creo que hay que estar invertido ahora mismo, de la manera de la que creo que hay que defenderse de esta situación, pues para protegerse de la inflación, y no solo protegerse, sino beneficiarse de un entorno inflacionista, pues creo que nosotros estamos muy bien protegidos ahí. Así que bueno, pues sin más, por daros algunas conclusiones. Oye, recesión, inflación, todo esto primero. Oye, por favor, siempre va a haber incertidumbres. Si no hubiese incertidumbres y el futuro fuese cierto, y supiésemos lo que va a pasar dentro de un año, dentro de 2, y cuándo vamos a salir y cuándo se va a dar la vuelta al mercado, si supiésemos todo eso no necesitaríamos trabajar. Es decir, nadie nos pagaría una rentabilidad por una certidumbre absoluta. Es decir, la rentabilidad que nos pagan es directamente proporcional al riesgo, a esa volatilidad o esa incertidumbre que estamos asumiendo. Por eso, en un entorno de riesgo al alza, parece que las rentabilidades están aumentando. Aquellos bonos que pagaban el 0 y pico ahora están pagando el 5, el 6, etcétera, etcétera, etcétera. Las acciones en las que podíamos esperar obtener un 6-8% en los próximos años, ahora mismo creo que las estamos pudiendo comprar a lo que puede ser un 10, 12, 15% en los próximos años. O sea, este entorno es muy traumático a corto plazo, pero creo que muy beneficioso de ahora en adelante para las rentabilidades de los próximos años. Entonces, no hay que dejarse tosigar o atenazar o estar muy pendientes de la prensa, la inflación. Al final la prensa, lógicamente, pues estamos en una situación compleja, pero no más compleja de lo que ha sido una guerra mundial, un crack financiero, una gran pandemia como hemos tenido, con gente muriéndose todos los días. Vamos a ver, recesión económica, oye, pues sí, pues va a haber gente, como siempre, que se quede sin empleo, las situaciones son duras y lógicamente las economías siempre tienen sus ciclos, pero lo que no debemos permitir es que los que tengamos la suerte de haber sido ahorradores o conservar nuestro empleo, etcétera, etcétera, pues también vivir atenazados ante el miedo, etcétera, etcétera. Pero si solo estamos aquí una vez en la vida, es decir, vamos a atender a las cosas importantes y a las que están dentro de nuestro control y darle la importancia relativa a las cuestiones que no dependen de nuestro control y que además es que no afectan tantísimo a nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues ser previsores, sed ahorradores, siempre intentad tener poca o ninguna deuda, salvo escenarios como este que decía, que parece que ha sido bastante interesante endeudarse a tipo fijo para invertir en activos reales, ¿no? Mi enhorabuena a los que en los últimos 2 o 3 años hayan comprado un piso a precio razonable, que eso sí que ha sido más complicado, a precio razonable, pero con tipos fijos tan bajos. Creo que ha sido una gran decisión financiera para los próximos 20 o 30 años. Pero básicamente, pues eso, ser prudentes, ahorradores, vivid vuestra vida y vuestro trabajo y disfrutad mucho de vuestra familia y de vuestro tiempo libre, sed dueños de vuestro propio destino económico. Y, por supuesto, pues oye, invertir en activos reales que incrementen vuestro poder adquisitivo con el paso del tiempo para que este tema monetario del patrón oro, de todo esto de que emiten todos los dólares que quieren, no vayan diluyendo vuestro poder adquisitivo con el paso de los años. Como os decía, pues siempre va a haber incertidumbres y es por esa incertidumbre por la que nos pagan. Así que sin más, creo que ha sido más o menos un buen resumen de la situación, inflación, términos, Banco Central, Bretton Woods, patrón oro, renta variable, renta fija, patrones de crisis anteriores, cuándo puede ser que salgamos de esta. Así que bueno, pues sin más, os cito a todos para el episodio de la próxima semana, agradeceros mucho que estéis ahí de manera recurrente y bueno, ya que no lo hice en el episodio pasado porque era una introducción, ya sabéis que los que me seguís desde la temporada pasada siempre me gusta seguir incrementando ese objetivo que tenemos en Spotify de las valoraciones de 5 estrellas, así que por favor, ya vamos por más de 360 creo que teníamos, a ver si conseguimos llegar a ese objetivo de las 500 valoraciones de 5 estrellas en Spotify, así que bueno, pues los que tengáis Spotify o nos escuchéis a través de Spotify, pues si podéis, si no lo habéis hecho todavía, si nos dais esa valoración de 5 estrellas, nos ayudaréis a seguir creciendo y a que el podcast se haga más conocido. Así que sin más, me despido de vosotros hasta la próxima semana y un abrazo a todos.